Hola, somos el equipo 4 y hoy les hablaremos sobre dos procesos celulares muy importantes, la necrosis y la apoptosis. Aunque ambos implican la muerte de una célula, funcionan de maneras muy diferentes y tienen consecuencias distintas para el cuerpo. En este video explicaremos sus generalidades, cómo ocurren y las diferencias más importantes entre ellas. La necrosis es un tipo de muerte celular patológica, es decir, ocurre por daño. Puede deberse a falta de oxígeno, infecciones, toxinas, golpes, quemaduras o falta de irrigación. En la necrosis, la célula se hincha, se rompe su membrana y su contenido se derrama hacia los tejidos cercanos. Esto provoca inflamación, dolor y en muchos casos daño al tejido alrededor. Además, existen varios tipos de necrosis, como la coagulativa, la licuefactiva, la gaseosa, la grasa y la gangrenosa. Bueno, ahora explicaré los diferentes tipos de la necrosis. Existe la necrosis coagulativa. Este tipo se observa sobre todo en órganos como el corazón, los riñones o el vaso. Se produce por falta de oxígeno y aunque las células mueren, la estructura del tejido se conserva por un tiempo. Luego está la necrosis licuefactiva. Aquí sucede lo contrario. El tejido se convierte en una masa líquida. Es típica de infecciones bacterianas y también de lesiones isquémicas en el sistema nervioso central. Después está la necrosis gaseosa, característica de la tuberculosis. El tejido se ve blando y blanco y representa una mezcla entre la coagulativa y la licuefactiva. También encontramos la necrosis grasa, que ocurre principalmente en el páncreas. Las enzimas pancreáticas destruyen los lípidos y se forman zonas blanquecinas llamadas jabones cálcicos. Luego está la necrosis fibrinoide, que afecta a vasos sanguíneos. Se observa en enfermedades autoinmunes y una hipertensión severa, donde las paredes vasculares se impregnan de material parecido a fibrina. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es una muerte celular programada, ordenada y controlada. La célula decide si autodestruirse por el bien del organismo. Este proceso no causa inflamación y es esencial para el desarrollo, el mantenimiento de tejidos y la eliminación de células dañadas. Existen varios mecanismos en la apoptosis. Está la vía intrínseca o mitocondrial, que esta se activa cuando la célula detecta daño interno como ADN irreparable o estrés. También participan las proteínas BCL2, VAX y VAC. La mitocondria libera citrocromo C, que activa las caspasas, las enzimas encargadas de desarmar la célula. Tenemos a la vía extrínseca o por receptores de muerte. Se activa desde el exterior mediante ligandos como FASL o TNFA. Estos se unen a receptores en la membrana y desencadenan la activación de caspasas. También está la activación por genes. La apoptosis también está regulada genéticamente. Genes como P53 pueden decidir si una célula dañada se repara o se elimina. Todo el proceso ocurre de forma activa. La célula usa energía y enzimas especializadas. También existen cambios morfológicos en la apoptosis. Algunos muy característicos pues están que la célula se encoge, la cromatina se condensa, la membrana forma pequeñas vesículas llamadas cuerpos apoptóticos y todo esto ocurre sin que el contenido celular se derrame. Es por esto que no hay una inflamación. En sus diferencias tenemos que sus causas, pues en el caso de la necrosis es que ocurre por daño y la apoptosis es un proceso normal y programado. En la forma de la célula, en la necrosis, esta se hincha y se rompe y en la apoptosis se encoge y se fragmenta ordenadamente. La necrosis sí causa inflamación, mientras que la apoptosis no, y en caso de la afectación, la necrosis suele afectar a grupos de células y la apoptosis ocurre de manera individual. Y en sus consecuencias tenemos que la necrosis pues va a dañar a los tejidos, mientras que la apoptosis va a ayudar al mantenimiento y renovación celular. Ambos procesos son importantes. La necrosis es un indicador de daño y puede ser señal de enfermedades como infartos, infecciones graves o intoxicaciones. La apoptosis, en cambio, es esencial para que el cuerpo mantenga el equilibrio. Elimina células viejas, dañadas o peligrosas, como las que pueden convertirse en cáncer. Cuando la apoptosis falla, pueden aparecer enfermedades degenerativas o tumores.
Como vemos, aunque ambos procesos implican la muerte de una célula, son muy diferentes en sus causas y efectos. La necrosis es un daño y la apoptosis es un proceso natural y controlado. Esperemos que este video te haya ayudado a entender mejor estos procesos celulares. Gracias por vernos.